Hola, hola, compañeros y compañeras de Derecho Constitucional. Les habla el profesor Simón Peralta Enzástiga. Vamos a continuar con el estudio de la Constitución, tal como lo marca justamente la materia de Derecho Constitucional, cuyo nombre se debe precisamente a la Constitución, al estudio de la Constitución. Estamos analizando por qué la Constitución como ley es la primordial, la fundamental dentro de una ciudad, dentro de un país, y la importancia en base a sus postulados y demás tipos de situaciones. Estamos analizando la jerarquización de las leyes. Estamos viendo cómo las leyes van escalonadas una tras otra, de tal manera que la que está arriba se va a ser el fundamento de lo que está hacia abajo. Y el que está hacia abajo debe tener siempre un fundamento para poder ser válida. Y solo en caso de que no tenga ese fundamento en una norma superior, pues entenderemos que entonces carece de validez y en consecuencia podemos por ese lado, pues combatir. También cabe aclarar, compañeros, que, como lo vimos en clase anterior, siempre la norma superior es la que va a marcar la pauta sobre la norma inferior. En caso de cuál prevalece, si la norma superior o la norma inferior, ya lo sabes desde antemano, es la norma superior. En caso de que cuál es la que vamos a hacer válida, si la Constitución o una ley nacional, pues obviamente la Constitución. ¿Cuál va a ser válida si una ley nacional o una ley estatal? Pues la ley nacional. ¿Cuál va a ser más válida si una ley nacional o un decreto del presidente? Pues la ley nacional. Es decir, están debidamente ordenadas, coordinadas, jerarquizadas, de tal manera que el conflicto de leyes se trata de solucionar lo más posible, lo más viable posible, para que no haya ese tipo de problemas de confrontación, que sí las va a haber, ¿eh? Te vas a enfrentar tú a ese tipo de situaciones, donde de repente ves una ley, ves otra ley, pues entonces, ¿cuál va a prevalecer? Un principio fundamental que hemos aprendido en base a la jerarquización de las leyes es la norma superior. Es decir, hay orden, hay coordinación y hay jerarquía entre las leyes, empezando por la famosa Constitución, que es la ley suprema, y de ahí van derivando todas las demás leyes. Ya en clase anterior analizamos lo que es la Constitución, la importancia como la ley suprema, la ley fundamental. Luego empezamos a ver también los tratados internacionales, que junto con la Constitución, pues constituyen, conforman, mejor dicho, la ley suprema, la ley máxima del país. Tratados internacionales están al nivel de lo que viene siendo la Constitución. Eso no se te olvide porque obviamente son convenios, son acuerdos que celebra la autoridad presidente de México con otro gobierno, con otra autoridad, pero con la aprobación del Senado. Eso también que sea muy importante y no se te olvide. Por más que el presidente firme un tratado internacional, se requiere que los senadores den su aprobación. Si los senadores no dan su aprobación a ese tratado internacional, ese tratado, por tanto, no tiene ninguna validez en nuestro país. Dicho de otra manera, un tratado internacional no es suficiente para que tenga efectos legales en nuestro país con la sola firma del presidente. Se requiere que además de la firma del presidente, los senadores hayan dado su aprobación y con eso tiene plena validez en nuestro país. En caso de que esto así no lo fuera, pues entonces dicho tratado no va a tener la vida validez toda vez que le falta una segunda aprobación, una segunda firma que sería la de los senadores. En clase anterior, además de ver lo que es la Constitución, lo que son los tratados internacionales, vimos también las famosas leyes federales, las leyes reglamentarias, las leyes nacionales del fuero federal, de competencia federal, en donde son leyes que solo el Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores pueden expedir. Hay ciertas materias que son de naturaleza federal, es decir, que solamente pueden ser elaboradas por el Poder Legislativo Federal, donde los congresos estatales no tienen ninguna competencia. Ejemplo, en materia laboral. La materia laboral es una materia de carácter federal. Por tanto, la Ley Federal del Trabajo, como dice Ley Federal del Trabajo, va a regir en toda la República Mexicana en materia laboral desde Baja California hasta Quintana Roo, de tal suerte que los congresos estatales o los poderes estatales, empresas estatales, deben sujetarse a lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Y ningún congreso estatal está facultado para poder emitir una ley federal, por ejemplo, una ley del trabajo del estado de Chiapas o de la entidad federativa de Chiapas, porque esa es solamente competencia federal. Y otras más. Después de eso vamos a continuar con la jerarquización, pero no se... ¿Qué es la jerarquización de las leyes? La jerarquización de las leyes significa que ante la gran diversidad y cantidad de leyes que existen en el país, ya hemos hablado mucho de esto,
Creo que si un día te pones por curiosidad o por lo que tú quieras a enumerar, a citar todas las leyes que hay en el país, yo creo que no nos daríamos abasto en encontrar la gran cantidad de... Hay leyes que incluso cuando te pones a hacer este tipo de trabajo, de ensayo, nunca te imaginabas que existía esa ley. Ah, caray, ¿a poco hay esta ley? ¿A poco existe esta ley que regula tal actividad o tal situación? Pues sí las hay. Son tantas las leyes que rigen toda nuestra vida diaria que solamente pues pensamos que es un código civil, un código penal, una ley federal del trabajo, una ley general de sociedades mercantiles, código de comercio, un código fiscal, que si profundizamos y ahondamos, vamos a ver que hay una gran cantidad de leyes. Por eso, ante la gran diversidad y cantidad de leyes que existen en el país, se presenta un orden jurídico, es decir, una escala, un escalafón de las mismas, que van de las de mayor rango a las de menor nivel, las cuales, que nos quede bien claro, no están desligadas, sino que hay una íntima relación entre las mismas. Es decir, una tras otra, están coordinadas, están escalonadas, están vinculadas unas hacia las otras. Recordemos que para tal efecto hay una especie de sistema piramidal de las leyes mexicanas. El orden jerárquico de las leyes en México o del sistema jurídico mexicano, de acuerdo a las normas de mayor a menor rango, son la Constitución, 100% la número 1, la Suprema. Junto con ella los tratados internacionales, luego en menor escala o en menor nivel, las leyes federales o reglamentarias del fuero federal, las leyes ordinarias locales o estatales del fuero común, los decretos, los reglamentos y las normas jurídicas individualizadas. Por visto, por explicado y espero por entendido lo que es la Constitución. Por visto, por explicado y espero por entendido lo que son los tratados internacionales. También por visto, por explicado y espero por entendido lo que son las leyes federales o reglamentarias del fuero federal. Son leyes, como te decía, que vienen a desglosar, que vienen a detallar el contenido justamente de los artículos de la Constitución. Porque aunque algunos de ellos son muy extensos, el artículo 3, el artículo 110 son muy extensos. De hecho, el artículo 63, recordemos, tiene dos apartados, el apartado A y el apartado B, que en esencia son lo mismo. Nada más que el apartado A reglamenta las relaciones del patrón con sus trabajadores dentro de las empresas privadas. En cambio, el apartado B reglamenta las relaciones del gobierno en su carácter o su calidad de patrón con sus trabajadores y empleados llamados burócratas. Así es. El Estado también realiza funciones de patrón. Ejemplo, todos los secretarios de Estado pues tienen empleados, una gran cantidad de empleados, asistentes, secretarias, choferes, todo lo que tú quieras, técnicos, auxiliares, lo que tú quieras. Entonces, ahí hay una relación en donde yo empleado, pues tengo un patrón, nada más que mi patrón viene siendo el gobierno. En consecuencia, ese apartado B reglamenta este tipo de relaciones. De tal suerte que aunque el artículo es muy extenso, muy amplio, como te decía en clases anteriores, pues los detallitos no los explica, precisamente porque ya sería demasiado extenso, sería ya casi una constitución como de unas 4,000, unas 2,000 o tantas hojas. Entonces pues está la ley federal, en donde se viene a desglosar, a detallar esos principios, esos postulados. El ejemplo te lo decía. El artículo 123 te dice que los patrones y trabajadores tienen derecho a asociarse, a formar sindicatos. Pero nunca el artículo 123 te precisa los requisitos, los documentos, los tiempos, las autoridades ante las cuales hay que presentar todo este tipo de trámites para poder obtener mi registro como sindicato de los trabajadores de tal empresa. Entonces, para eso la Ley Federal del Trabajo nos viene a desglosar y nos precisa cuáles son los documentos, cuáles son los trámites, la autoridad, los tiempos, etcétera, todos los pormenores que significa registrar o obtener la titularidad de un contrato colectivo de trabajo, un contrato ley, a través de lo que viene siendo un sindicato de trabajadores junto con un sindicato de patrones, que en este caso, como lo vas a ver, se les llama las cámaras. El nombre oficial de los trabajadores es sindicato, de las agrupaciones de trabajadores son los sindicatos. Pero los patrones también pueden formar sindicatos y para no confundirlos con los sindicatos de los trabajadores, entonces ellos contienen sindicatos, pero por lo general con el nombre de cámaras o de organizaciones.
Ahí tenemos la Canacintra, la Canaco, la Concanaco, el Consejo Coordinador Empresarial, la ABM, Asociación de Banqueros de México, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a empezar y a continuar con ese orden: Constitución, tratados internacionales, leyes federales. Y ahora vámonos con las leyes ordinarias, locales o estatales o del fuero común. ¿Cuáles son las leyes ordinarias, también llamadas leyes locales, también llamadas leyes estatales o del fuero común? Estas leyes son expedidas por los congresos de las 32 entidades federativas del país o por el Poder Legislativo estatal, conformado solamente por diputados locales, las cuales solo son vigentes dentro del territorio de cada estado. Son leyes del fuero común. Fíjate bien, estas leyes, las llamadas ordinarias locales o estatales, las van a expedir los congresos locales o estatales de cada entidad federativa. Recuerda que cada entidad federativa tiene su propio congreso local: Congreso del Estado de México, Congreso de la Ciudad de México, Congreso del Estado de Zacatecas, Congreso del Estado de Nayarit, etc. Porque recuerda que hay diputados locales que son esos los que sesionan. Por ejemplo, el Congreso del Estado del Estado de México, perdón, está en Toluca, en la capital. Y ahí están los diputados locales. Pero el Congreso Federal o el Congreso de la Unión o Congreso General, que es el Poder Ejecutivo Federal, ese sesiona en San Lázaro. Ese está en San Lázaro y ese pues está conformado por diputados federales y por senadores federales. Y los congresos estatales solo está conformado por diputados locales o diputados estatales. Estas leyes, las llamadas leyes ordinarias o locales, son expedidas por los congresos de las 32 entidades federativas del país, es decir, por el Poder Legislativo estatal. Y está conformado única y exclusivamente por diputados locales, las cuales dichas leyes ordinarias solo son vigentes dentro del territorio de cada estado. Son leyes del fuero común, compañeros. Es decir, las leyes que expide el Congreso del Estado de México solo se aplican en el territorio de México, dentro de los municipios que conforman el Estado de México. Estas leyes jamás se van a poder aplicar en la Ciudad de México, en Hidalgo, en Querétaro, que son los estados colindantes con el Estado de México. Simplemente no se puede aplicar porque el Congreso estatal solo tiene competencia dentro del territorio del estado que representa. Así de que estas leyes, no se te olvide, estas leyes son expedidas por los congresos de las 32 entidades federativas del país, es decir, por el Poder Legislativo estatal, el cual está integrado solamente por diputados locales, las cuales solo son vigentes dentro del territorio de cada estado. Son leyes del fuero común. Si la ley la expide el Congreso del Estado de Zacatecas, pues razones obvias, solo se aplicará en el estado de Zacatecas. Si la ley la expide el Congreso del Estado de Quintana Roo, solo esa ley se aplicará en el estado de Quintana Roo y en ningún otro estado más, ni en ningún otro lado más. Aunque Yucatán y Campeche sean sus vecinos, sus estados colindantes o vecinos de Quintana Roo, pues simplemente Quintana Roo tiene una demarcación bien definida y solo ahí se aplican esas leyes estatales. Otra característica de estas leyes es que estas leyes no emanan directamente de la Constitución, no derivan o no nacen directamente de la Constitución, aunque eso sí, deben de regirse por sus principios constitucionales, es decir, deben seguir el espíritu o la esencia de la Constitución. Dentro de estas leyes estatales se encuentran los códigos civiles y los códigos penales de cada una de las entidades federativas, así como sus códigos de procedimientos civiles o penales según el caso. Como tú y yo sabemos, en materia civil, en materia penal, existe, cada estado es libre, tiene autonomía para expedir su propia legislación civil, su propia legislación penal. En consecuencia, cada estado, a través del Congreso estatal, va a emitir lo que viene siendo su código penal, su código civil del estado respectivo. De esta manera, la Ciudad de México tiene su código civil de la Ciudad de México, su código penal de la Ciudad de México, el Estado de México tiene su código civil del Estado de México, su código penal del Estado de México, y así cada estado tiene su código civil y su código penal.
¿Por qué? Porque la materia civil y la materia penal no es del fuero federal, no es de competencia federal, sino que cada estado tiene la libertad, la autonomía para expedir sus propias leyes civiles y sus propias leyes penales. Y de forma correlativa, los códigos de procedimientos civiles, los códigos de procedimientos penales, compañeros, ¿sí? No emanan directamente de la Constitución, pero sí deben de mantener la esencia, el espíritu de los postulados que inspiran o que llevan a cabo lo que viene siendo la famosa Constitución. Pongamos un ejemplo, compañeros. El artículo 22 constitucional, como usted bien lo sabe, espero lo vamos a ver en su momento oportuno, prohíbe las penas infamantes. Es decir, las penas que degradan, que humillan, que dejan marca en el ser humano, como son la pena de muerte, como son los azotes, las marcas, los tormentos, las multas excesivas. Entonces, el artículo 22 constitucional prohíbe las penas infamantes. Por lo que ningún código, siguiendo el espíritu, la esencia de la Constitución, y para no contrariarla, para no contradecirla, y para no convertirse en un código penal anticonstitucional, ni el Código Penal ni el Código de Procedimientos Penales tampoco consagran las penas infamantes. Es decir, no hay ningún estado en cuyo Código Penal se establezca que como penas estarán los azotes, o habrá tormentos, o habrá marcas, o habrá pena de muerte. ¿Por qué? Porque la Constitución mantiene esa esencia, el respeto a los derechos humanos, y las penas infamantes son una violación a la integridad de la persona física, a la integridad de las personas. ¿Por qué? Porque, repetimos, además humillan, degradan a la persona. Simplemente la sobajan a un nivel en donde estas penas degradan su personalidad, degradan pues el aspecto físico y el aspecto moral de la persona. Recordamos que durante mucho tiempo en nuestro país, pues los famosos agentes secretos, la famosa policía secreta que conformaban los agentes judiciales, de ahí venía la palabra de los agentes perjudiciales, y antes de que se diera todo esto de los derechos humanos, pues tenían esta cualidad de torturar, de someter a las personas para que se declararan culpables. Escenas típicas o ejemplos típicos de penas infamantes, el famoso tehuacanazo. Es decir, que a la persona detenida, para que se declarara culpable o la hicieran, como decían ellos, hablar, por las buenas o por las malas, pues la aventaban Tehuacán en lo que viene siendo las fosas nasales. Los que tenemos reflujo, cuando no tenemos buena alimentación y comemos de más en la noche, sabemos cómo se siente cuando la comida se te viene, como dice uno, por la nariz. Entonces, imagínate el tormento que es eso. Y para colmo de males, en algunos lugares, algunos tormentos iban con chile piquín. Fíjate, Tehuacán, chile piquín por las fosas nasales, ser un tormento desagradable. Otro, sin ofender, y espero no, sobre todo las damas, que son muy selectas en este sentido, el famoso pocito, donde al reo, al detenido, presunto responsable o delincuente, lo que sea, con tal de obligarlo a que se declarara culpable, haya sido o no haya sido el culpable, se le amarraba de las manos, se le metía en un balde o en un tinaco de agua fría y se le tenía ahí hasta lo que más pudiera aguantar para que la persona pues casi que saliera ya ahogándose. Y ese pocito, pues vamos a decir que era el diplomático, era el de los buenos sentimientos. El otro pocito era donde metían a las personas la cara en una taza llena de excremento humano y ahí lo ponían, lo dejaban cierto tiempo para que la persona pues no podía aguantar tanto tiempo sin respirar, lo sacaban y aspiraba, pues es que aspiraba todo. Este tipo de penas infamantes, como puedes ver, degradan, humillan, sobajan la dignidad de la persona. Ya no es tanto el orgullo, sino la dignidad de la persona humana, ¿sí? Los famosos toques eléctricos en las partes genitales del hombre, obviamente de la mujer, que también eran penas infamantes, degradantes. Todavía recuerdo que en la parte final de este tipo de tormentos, que desconozco, al menos se supone que ya no se practican o se cree que no se practican, es el famoso que introducían por el ano
un palo de escoba o algún instrumento a la persona para que se declarara culpable. Obviamente la persona estaba amarrada de manos, de piernas, etcétera, de pies para que no pudiera hacer otra situación más aparte, etcétera, ¿no? Los golpes que se le daban a la persona, pero con cubriéndole todo lo que era su vientre o su estómago con una cinta o con algo para que no se marcara el golpe. Y así por el estilo. Y la humanidad, compañeros, sobre todo el Tribunal de la Santa Inquisición del Santo Oficio, da ejemplo, pues ya no tanto de penas infamantes, sino de tormentos crueles e inhumanos que se ejercían sobre las personas para que se declararan culpables. La dama de hierro y no sé cuánto, el potro y cuántos más, que en verdad, más que tormentos, eran más bien casi casi la antesala de la muerte por la forma en cómo castigaban, cómo aplicaban estas penas a las personas. Como puedes ver, en esencia, el artículo 22 sostiene esto, la prohibición. Y todos los códigos penales no dicen conforme al artículo 22, sino conservan ese espíritu, esa esencia. La Constitución dice, se prohíben las penas infamantes. En consecuencia, los códigos penales, para estar adecuados al espíritu de la Constitución, pues ninguno de ellos o ninguna entidad federativa te los reglamenta, te los regula precisamente por seguir el principio de la Constitución y porque en todo caso, si así fuera, pues comprenderás que entonces sería un código penal anticonstitucional. Dado que la Constitución es la ley suprema y el código penal de X estado es una ley, es decir, de cuarto nivel, pues sería la Constitución y por tanto el código penal fácilmente podría derogarse o abrogarse precisamente por ser contrario al espíritu de la Constitución. Y ahí tenemos varios artículos, varias cosas. Por ejemplo, hoy los derechos humanos, que tanto se manejan y tanto se dan a cabo, pues todas las leyes estatales también mantienen ese espíritu de respeto a los derechos humanos, de respeto a la vida, y así cosas por el estilo. Entonces, un ejemplo es el artículo 22 constitucional, donde prohíbe las penas infamantes, entre otras la pena de muerte, los azotes, las marcas, los tormentos, la multa excesiva, porque las penas infamantes humillan, degradan, ofenden, sobajan la dignidad de los seres humanos, por lo que ningún código penal o de procedimientos penales podrán consagrarlas o establecerlas o mantenerlas y cosas por el estilo. Ahí te dejo pues todo esto para que tú también en la próxima clase pues analices y me hagas una especie de estudio y me platiques sobre penas infamantes del Tribunal del Santo Oficio de la Santa Inquisición. Y esa sería nuestra tarea con motivo de esta clase. Ahorita lo veremos en Zoom. Las famosas penas infamantes que han existido y que de verdad, algunas son crueles, algunas de veras hasta dan miedo, hasta dan escalofríos. Nada más de ver cómo se aplicaban, o mejor dicho, en qué consistían esas famosas penas infamantes. Bueno, siguiendo el orden, tenemos los famosos decretos. Los decretos son disposiciones u ordenamientos jurídicos que expide el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, relativos a las distintas ramas de administración pública, los cuales deben estar firmados por el secretario de Estado correspondiente. Para tener fuerza obligatoria, por ejemplo, están los famosos decretos de expropiación. Muchas veces el presidente, en las facultades que tiene, decide dar un ordenamiento jurídico donde se lleven a cabo o se reglamenten o se regulen algunas actividades propias de la Administración Pública Federal. Ya llevarás derecho administrativo donde emplearemos esto. Pero lo hemos dicho, lo vamos a repetir, el Poder Ejecutivo es uno solo, que es el presidente de la República a nivel federal. A nivel estatal, el Poder Ejecutivo viene siendo el gobernador. Hablamos del Poder Federal. Entonces, el presidente es uno solo. Y por muy bueno que sea, por muy capaz, por muy inteligente, es obvio que él no puede atender toda la problemática nacional que tiene el país. Entonces, él nombra a sus principales colaboradores, son los secretarios de Estado. Secretario de Hacienda y Crédito Público, Acción Pública, de Energía, de Economía, de Turismo, de Seguridad Pública y Ciudadana,
etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces el presidente tiene que emitir un ordenamiento jurídico de carácter, vamos a decir, en política migratoria. Un decreto relacionado sobre la expropiación de los energéticos. Entonces, cuando el presidente hace esto, entonces él emite un decreto, ¿por qué? Porque más bien son disposiciones administrativas, más que legales, son disposiciones administrativas, obviamente fundamentadas en la Constitución. Ejemplo, sabemos que la Constitución establece que el Estado tiene el derecho de expropiar bienes de dominio privado, expropiar nuestras propiedades, por causas de interés público. Vamos a pensar que el gobierno piensa expropiar pues toda una colonia, bueno, una serie de calles de una colonia, unas 4 calles, imagínate, es una zona muy grande. Entonces emite un decreto de expropiación donde se van a dictar las reglas bajo las cuales se va a cabo esta expropiación. ¿Qué secretaría se encargará de cabo la expropiación? ¿Cuánto se evaluará en cómo pagará el gobierno esta expropiación? Acuérdate que toda expropiación requiere una indemnización. Para que tenga validez este decreto se requiere que el secretario de la materia firme también dicho documento. En este caso hablamos de una expropiación, vamos a empezar en lo del famoso proyecto de Dos Bocas, donde el gobierno federal tuvo que expropiar varios terrenos, o lo del aeropuerto Felipe Ángeles acá por lo que viene siendo el Estado de México, por la zona de lo que viene siendo Zumpango o algo así, o Santa Lucía. Eso que el gobierno tuvo que expropiar. Tuvo que decirle a los propietarios de varios predios, señores, aquí va a ser un aeropuerto, y un aeropuerto requiere tantos metros o kilómetros para poder hacer los despegues y las de los aviones. Entonces el gobierno tuvo que haber expedido un decreto de expropiación sobre esos predios, sobre esas propiedades. Al hacerlo, obviamente tuvo que aparecer la firma del secretario de Comunicaciones y Transportes, porque la explotación de estos terrenos iba con el fin de establecer un aeropuerto internacional que solventara o que permitiera desahogar el aeropuerto nacional de México Benito Juárez, que se encuentra por el lado de lo que es Zaragoza, por el lado de lo que viene siendo el Estado de México. Entonces, como puedes ver, los decretos son disposiciones u ordenamientos jurídicos que expide el Poder Ejecutivo, relativos a las distintas ramas de administración pública, es decir, de energía, de economía o de comercio, de hidrocarburos, en este caso de energía, sobre seguridad pública, etcétera, etcétera. Los van a estar firmados por el secretario de Estado correspondiente para que tengan fuerza obligatoria. Y aquí el ejemplo que pusimos fueron los decretos de expropiación que expidió Lázaro Cárdenas en su calidad de presidente para poder hacer que el petróleo regresara nuevamente al gobierno mexicano, a los mexicanos, y los beneficios fueran nuevamente recibidos por el pueblo mexicano o por el gobierno mexicano, pero no por los extranjeros. Esos son los famosos decretos. Es acuicioso en todas las tareas que te ha dejado el diario oficial. Si tú no nada más ves el índice, sino si te metes de vez en cuando a ver alguno de esos decretos, de hecho así dice decreto por el cual el Poder Ejecutivo autoriza, decreto por el cual el Poder Ejecutivo, etcétera, y te pone ahí la Secretaría. Y si eres acuicioso, en la parte final, dado en Palacio Nacional, a los días TAS, Universidad de México, a los días tal del día TAS, lo firma el presidente, rúbrica le ponen ahí, y el secretario del ramo respectivo ponen su nombre y su cargo, secretario de Economía, secretario de Educación Pública, etcétera, etcétera. Es decir, que estos documentos son más bien de carácter administrativo. No los expide el Poder Legislativo, no los expiden los diputados senadores, los expide el presidente porque son ordenamientos de carácter eminentemente administrativo, para llevar a cabo las atribuciones propias que le corresponden al Ejecutivo a través de las diversas secretarías de Estado. Y en Derecho Administrativo ahondará sobre estos temas y conocer las diversas secretarías. Nosotros hemos mencionado algunas de ellas y algunas de ellas tú ya las conoces. La SEP, digo, es increíble que a esas alturas nadie haya escuchado de la SEP, la Educación Pública. A esas alturas, aunque seas estudies Derecho,
¿Quién no hemos escuchado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Turismo, de Gobernación y cuántas secretarías más? Entonces va entendiendo cómo el Poder Ejecutivo se mueve, que aunque tú y yo lo hemos conocido que el Poder Ejecutivo se vuelta en una sola persona llamada presidente, más atrás o atrás de la figura del presidente hay otro tipo de entidades o de instituciones que ayudan justamente al presidente para llevar a cabo todo esto. Entonces repetimos por última vez, los decretos son disposiciones o ordenamientos jurídicos que expide el Poder Ejecutivo, relativos a las distintas ramas de la administración pública, los cuales están firmados por el secretario de Estado correspondiente para tener fuerza obligatoria, por ejemplo, los decretos de expropiación. Están los reglamentos y como puedes ver vamos bajándole el nivel. Estamos de mayor nivel a menor nivel, de mayor rango a menor rango. Y de esa manera ir entendiendo. Vamos a pensar que el presidente, con motivo de los decretos, expide un decreto de expropiación de algunos terrenos que están en tal colonia para hacer una obra pública, en beneficio de la sociedad. Pero no establece ese decreto dice que, considerando la situación, no habrá ninguna indemnización con motivo de la expropiación a los dueños de dichos terrenos expropiados. Entonces, como ves, ahí el decreto tiene una disposición que va en contra de lo que dice la Constitución. De esa tú puedes pedir o podrías en su momento oportuno pedir justamente que ese decreto te afecta, te perjudica, sobre todo lo que está atentando en contra del artículo 27 constitucional que habla sobre la expropiación de bienes por parte del gobierno por causa de utilidad pública. Junto a ellos se encuentran los reglamentos. ¿Qué son los reglamentos? Los reglamentos son también disposiciones u ordenamientos jurídicos expedidos por el Poder Ejecutivo para ampliar, detallar, precisar el contenido de una ley. La ley, compañeros, la ley que expide el Poder Legislativo solo indica las bases o principios generales, los cuales requieren de la interpretación reglamentaria para hacer más fácil su aplicación. De esa tenemos una ley que es el Código Fiscal de la Federación, que como su nombre dice Fiscal de la Federación es una ley nacional, que en su momento oportuno lo elaboran, lo redactan, lo lleva a cabo el Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo Federal. Pero como hemos visto, ese código, aunque sea muy amplio, pues solo contiene principios postulados, las ideas bajo las cuales se establece el sistema fiscal o el sistema tributario en nuestro país. Como el cobro de impuestos es una facultad del Poder Ejecutivo a través de Hacienda y concretamente del SAT, Sistema Administrativo Tributario, entonces para establecer los pormenores, los detalles de cuándo pagar impuestos, cuándo hacer la devolución de impuestos, todo lo que implica esta tramitología ante el SAT. Entonces hay un reglamento del Código Fiscal de la Federación que viene a ampliar, a detallar, a apreciar el contenido del Código Fiscal de la Federación. Tenemos la ley del IVA, la ley del impuesto al valor agregado. Bueno, esta ley la expidió el Poder Legislativo Federal, porque además es una ley nacional, es una ley del orden del fuero común, del fuero federal. Pero aunque la ley de IVA es muy extensa, falta detallar, precisar, ampliar el contenido de la ley del IVA. Entonces, el Ejecutivo emite un reglamento de la ley del IVA donde te desglosa, te amplía, te detalla justamente los principios, los postulados del Código Fiscal de la Federación. Entonces, como puedes ver, los reglamentos también son disposiciones u ordenamientos jurídicos que también expide el Poder Ejecutivo, pero para ampliar, para detallar el contenido de una ley. Entonces, al Código Fiscal de la Federación le viene el reglamento del Código Fiscal de la Federación. A la ley del IVA le viene el reglamento de la ley del IVA. A la ley del impuesto a la renta, que también es un impuesto federal y que por tanto lo emite el Congreso de la Unión, le viene también el reglamento de la ley del impuesto a la renta.
Los reglamentos, por tanto, son disposiciones que te desglosan el contenido de una ley. La ley es expedida por el legislativo y el reglamento es una disposición administrativa que les pide, por tanto, el poder ejecutivo, justamente para ampliar, para traer los pormenores. Algo que luego se nos complica mucho a nosotros pues, es el Código Fiscal, las diversas disposiciones o declaraciones de persona física, de la persona moral, los tiempos, las deducciones que hay que hacer con motivo del IVA para que haya devolución de impuestos. Entonces, es una serie de trámites. Entonces, el Código Fiscal, la ley respectiva, te contiene esos principios, pero no te lo desglosa y entonces para eso el Ejecutivo, que es el que maneja todo esto, entonces es una especie de instructivo a través del reglamento donde te precisa, te aclara lo que establece la ley llamada Código Fiscal de la Federación. Vienen ahora las normas jurídicas individualizadas. Normas jurídicas individualizadas son actos jurídicos que comprometen la voluntad y los intereses de una o varias personas, pero que están fundamentados o basados en diversas leyes. Un ejemplo, el Código Civil te habla de los contratos, que es una ley ordinaria, que es una ley estatal, que es una ley del fuero común. Te dan los contratos generales, tratativos de dominio, tratativos de uso, la compraventa, la donación, la permuta. Te habla también de lo que es el arrendamiento, lo que es el comodato, el depósito. Pero te habla los principios bajo los cuales se van a regir estos contratos, sus elementos de existencia, de validez, lo que es el consentimiento, el objeto, la solemnidad, lo que es la licitud, la forma, la capacidad, la ausencia de vicio, consentimiento, como son el error, el dolo, la lesión y la violencia. Entonces, como puedes ver, esto me da pauta que yo particular, con otro particular, celebremos un contrato de arrendamiento, a virtud del cual yo arrendador le transmito el uso, solamente el uso de un bien que es de mi propiedad, para que el arrendatario disponga de él, previo pago de un costo mensual llamado renta. Entonces, nosotros celebramos muchos actos jurídicos que van a derivar, ¿sí? O que van a estar basados en las diversas leyes. El matrimonio es un acto jurídico, también es un contrato jurídico, que está basado precisamente en lo que vienen siendo las diversas leyes. El Código Civil, concretamente, en algunos casos, el Código Familiar. Normas jurídicas individualizadas son actos jurídicos que comprometen la voluntad y los intereses de una o varias personas, pero que están fundamentados o basados en diversas leyes, compañeros. Estos actos jurídicos tienen la misma obligatoriedad que las leyes y la misma posibilidad de que su cumplimiento sea impuesto por medio de la fuerza si fuere necesario. Estos actos jurídicos que derivan de las leyes o que fundamentamos en las leyes tienen la misma obligatoriedad que las leyes y la misma posibilidad que su cumplimiento sea impuesto por medio de la fuerza si fuere necesario. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son estas normas jurídicas individualizadas? Las normas jurídicas individualizadas se encuentran los contratos, el testamento, el matrimonio, la sentencia y la resolución administrativa. Un juez emite una sentencia que da solución o resolución a un conflicto entre dos personas. Para que el juez pueda emitir su sentencia, obviamente la tiene que fundamentar, la tiene que basar en lo que dicen las leyes. Entonces somos libres de celebrar cualquier tipo de contrato, pero las bases, los elementos de los contratos están dictadas por la ley. Entonces nuestro contrato debe de basarse en lo que dicen las leyes, de estar acordes a lo que dicen las leyes. De tal manera que nosotros tenemos muchos actos jurídicos, los cuales se van a basar en las leyes para poderse celebrar. Y cuando ese contrato celebramos o ese convenio celebramos, estamos generando derechos y obligaciones mutuos con la parte con la cual celebramos dicho contrato.
contrato de compraventa, arrendamiento, depósito, mutuo, prenda, hipoteca, sus principios, sus reglas, sus normas están establecidas en el Código Civil. Y cuando nosotros tomamos en cuenta esas normas, entonces cuando redactamos nuestro contrato, nos basamos en esas normas para que las cláusulas estén acordes con lo que está diciendo la ley respectiva cuando habla de este tipo de cuestiones. El divorcio es un acto jurídico que se llevan a cabo las personas. Pero el divorcio es un acto que queda sujeto a lo que dicen las leyes. Por tanto, si te quieres divorciar, tienes que sujetarte a lo que dicen las leyes para poder llevar a cabo este divorcio. Ejemplo, una vez te lo comenté. En mis tiempos solo había dos tipos de divorcios, El divorcio voluntario y el divorcio necesario. El voluntario donde era suficiente que las dos partes estuvieran de acuerdo, que las dos partes no tienen ningún problema sobre el patrimonio familiar, sobre los hijos que los hubiera, sobre los bienes que se adquirieron, sobre cómo van a quedar. Entonces, estos principios los basaba en la legislación civil, el Código Civil. Entonces, si te querías divorciar, tenías que cumplir pues, con lo que decía el Código sobre divorcio voluntario. Pero si tu contraparte, tu cónyuge, no te quería dar el divorcio, entonces que buscar el divorcio necesario o forzoso. Y para que tú pudieras divorciar por situación necesaria o forzosa, tenías que ajustar tu conducta a las causales que la legislación civil establecía. De tal manera que el divorcio necesario o forzoso solo procedía con las siguientes causales. Uno, cuando el cónyuge, cuando el otro, bla, bla, bla. Entonces, como puedes ver, también para eso había que adecuar nuestra conducta de divorcio necesario o forzoso a lo que decía la ley en cuanto a las causales de este tipo de divorcio. Los testamentos también están regulados por el Código Civil. Ahí se establece qué es un testamento, la formalidad de los testamentos, los diferentes tipos de testamentos, el público, el abierto, el cerrado, el militar, etcétera, un montón de testamentos. Entonces puedes celebrar testamentos siempre y cuando, por razones que establece el Código Civil, no puedas ir ante un notario, por razones de distancia, por razones de tiempo, por razones X, te resulta imposible acudir ante un notario para elaborar, redactar tu testamento. Entonces el Código Civil te dice la forma en cómo tú puedes llevar a cabo este testamento en caso de que sea imposible acudir ante el notario o que el notario vaya hacia tu casa y tome pues nota de lo que va a ser la última voluntad sobre tus bienes, propiedades en cuanto a tus herederos y demás tipos de personas beneficiadas con lo que viene siendo un testamento. Entonces, si alguna persona quiere hacer un testamento, tanto el notario público como el testador tienen que sujetarse a las normas que establece el Código Civil sobre lo que viene siendo el testamento, a las reglas, a las especificaciones, a la normatividad que el Código Civil establece sobre lo que viene siendo la elaboración de lo que es un testamento. Mediación para el matrimonio, la sentencia ya hemos dicho. El juez, para emitir una sentencia, independientemente de manejar su criterio personal, su experiencia, debe de fundamentarlo, debe de basarlo en una ley. De acuerdo con el código tal y con el código perengano y con la ley fulana, se resuelve lo siguiente, se absuelve, se declara, no se declara, se procede, si se procede, etcétera, en contra de tal situación. ¿Por qué? Porque ya una ley lo prevé, una ley lo establece. ¿Sí? Un ejemplo, el juicio de desahucio, cuando tu inquilino deja de pagar la renta y tú quieres solamente ya correrlo, por así decirlo, entonces la ley te da la opción. Sabes que para poderlo lanzar, para poder sacar a tu inquilino moroso de que ya te ve meses de renta y no te las quiere pagar, pues entonces la ley te habla del juicio de desahucio, que hay que promoverlo, requisitos, etcétera, y lo llevas a cabo. Pues bien, jóvenes, con eso terminamos nuestra primera clase de Derecho Constitucional y terminamos la parte relacionada con lo que son la jerarquización de las leyes y el orden como están coordinadas, vinculadas unas con otras y la importancia que tiene esta jerarquización. Nos vemos en unos cuantos segundos para continuar con la segunda clase
de lo que es derecho constitucional.